Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. Hoy les traigo por petición popular una recopilación de algunas leyendas urbanas con encanto y con encanto me refiero, por supuesto, a terroríficas o desconcertantes. Desde extraños materiales de construcción hasta fantasmas sin descanso. Adentrémonos en el extraño mundo de las leyendas urbanas. Pero, por favor, mantengan los ojos bien abiertos, porque algunas de ellas cruzan la frontera de lo meramente fantasioso para posar un piececito en el terreno de la realidad. Comencemos nuestro andar por este mundo en Filipinas, cuna de una de las leyendas lo más de curiosa e intrigante, concretamente en una fraguada en los años 90. Según contaba una leyenda urbana, los puentes eran más estables y robustos si se empleaban cadáveres en sus cimientos. Sí, tal y como lo han escuchado, cadáveres. Uno diría que esto se caía por su propio peso, porque los cadáveres tienden a no ser un material precisamente firme, pero eso no evitaba que los constructores aceptasen los cuerpos recuperados que les ofrecían, incluidos aquellos de niños, para hacer los cimientos de sus puentes a prueba de bombas. Cabe mencionar que todo esto se vio acuciado por las constantes desapariciones y asesinatos que asolaron Filipinas en la época, lo cual no hizo más que azuzar los rumores sobre el uso de fallecidos en la construcción. Así que lo de que se llegaron a usar en la construcción, bueno, fue 100% cierto, pero ¿de verdad sirvieron esos cuerpos para hacer que los puentes fuesen más duraderos? Llámame escéptico, pero yo lo dudo mucho. Nuestra siguiente parada nos lleva a Tokio, en Japón, el año 1963. La anciana de 82 años, encargada del mantenimiento del templo, Doryo-do, fue asaltada por un ladrón. Ella se resistió, pero a su edad no suponía rival para el asaltante y fue asesinada. El ladrón robó el dinero del templo y dejó el cuerpo de la anciana allí tirado, sin el más mínimo pudor. Este suceso hizo que comenzasen a circular rumores. A veces, si se escucha con la suficiente atención, podía oírse a la anciana llorar. Ya para el año de 1973, 10 años después, una universitaria desapareció y fue encontrada estrangulada en el templo. Al parecer, había tenido un romance con su profesor de literatura, Oba Hiroshi, de 38 años, de quien había quedado embarazada. Cuando la joven le exigió que se divorciara de su mujer, con la que ya tenía 2 hijos, Hiroshi entró en pánico. Verás, resulta que eso de que los profesores se metan a la cama con sus alumnas como si no hubiese un mañana no estaba muy bien visto por la universidad en la que enseñaba y podía suponer motivo de despido. Y si a eso le sumamos la mujer de Hiroshi, que también trabajaba en la universidad, quiero pensar que a Hiroshi le gustaba el riesgo, o era un idiota. Bueno, la esposa empezó a sospechar y amenazó con suicidarse. El bueno del señor Oba tenía todos los ingredientes para plantearse el asesinato. Así pues, estranguló a su amante, la echó a un hoyo mal cavado en el templo y la cubrió con un poco de tierra y hojas. Lo que viene siendo, vaya, el crimen perfecto. Sobre todo porque cuando volvió a Tokio, se dedicó a ir suplicando a todos sus amigos y conocidos que si le preguntaban, dijesen que había pasado con ellos el día del crimen. Unos meses más tarde, fueron hallados los cuerpos de Oba Hiroshi, su mujer y sus 2 hijos en el mar de Shizuoka. Presuntamente, en vista de que la gente estaba empezando a sospechar, Hiroshi les habría convencido de cometer suicidio junto con él, aunque, viendo sus antecedentes, perfectamente podría haberles él empujado uno a uno. Después de todo esto, en el bosque cerca del templo, a los llantos de la anciana se sumaron los gritos de una joven, como si el fantasma de la chica asesinada estuviese pidiendo que encontrasen su cuerpo. En 1983, 10 años después de este asesinato, el templo se incendió y quedó definitivamente clausurado. Se dice que el asesinato de la anciana hace que la tragedia se abata sobre el lugar cada 10 años.
Seguro que muchos de ustedes han escuchado la leyenda urbana, o como mínimo les suena esta, gracias a un episodio de Los Simpson. Sí, Polybius. Pero eso no hace que resulte menos interesante. Según se cuenta, en 1981 habría existido un videojuego arcade llamado Polybius. Lo que parecía un inocente juego más, habría sido en realidad parte de un experimento del gobierno estadounidense en Portland, Oregón. El origen de esta leyenda es incierto. Supuestamente, el juego provocaba una fuerte adicción. Además de este efecto adictivo casi inmediato, los jugadores sufrían de migrañas, náuseas, episodios epilépticos, pesadillas y toda una caterva de efectos adversos a los que ni los mejores prospectos de medicina podrían aspirar. Las máquinas recreativas de Polybius eran visitadas a menudo por hombres de negro, que recolectaban los datos obtenidos y se los llevaban para usarlos en supuestos experimentos de control mental. Las máquinas arcade de Polybius habrían desaparecido poco después, pero varias fuentes afirman tener pruebas de que este videojuego nunca existió. Otros, sin embargo, siguen afirmando haber visto el juego o incluso haberlo jugado. ¿Quién tiene la razón? Yo no lo sé. ¿Y ustedes? La siguiente leyenda urbana se hizo muy famosa a lo largo y ancho de Europa en los años 70. La leyenda se forjó en torno a una mujer de origen desconocido, aunque invariablemente era anglosajona o nórdica, que se habría ido de vacaciones a un lugar exótico del sur, normalmente en Sudamérica. Mientras esta amable señora disfrutaba tomando el sol después de un largo y miserable año en un país en el que solo tiene 6 horas de luz diaria, una araña le picó la mejilla. Nada de lo que deba preocuparse. Una picadura como otra cualquiera que desaparecería al cabo de unos cuantos días. Hasta entonces, tendría que vivir con un círculo rojo dejado por los dientes de la araña en su pómulo. Pero los días pasaban y el punto rojo no solo no desaparecía, sino que comenzó a hincharse y se convirtió en algo más bien parecido a un bulto. Preocupada, esta mujer le preguntó a su señora madre, en lugar de ir al médico como todo hijo de vecino. Tal vez su madre era médico o curandera. No lo sabemos. Pero esta le dijo que se terminaría pasando cuando el bulto explotase. Unos días después, el bulto seguía ahí y ahora, además, dolía como un demonio. El problema por fin se resolvió, por llamarlo de alguna manera, cuando el bulto explotó y cientos de arañitas de múltiples patitas salieron reptando por la carne de la mujer. Médicamente hablando, esto no es posible, pero desde luego, la odiosa realidad no logrará convencerme de que esto no puede pasarle a cualquiera. Si no con arañas, con otro tipo de insectos. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con las leyendas urbanas, pero no duden que en el futuro habrá más por llegar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será alguna cierta? ¿Falsa del todo? ¿Una mezcla de ambas posibilidades tal vez? Yo soy Fase 3, reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que ustedes sepan.